Muchísimas gracias por estar con nosotros en esta nueva audición de Aquí estamos. Bueno, seguiremos hablando acerca de la serie Una gota de veneno en un vaso de leche. En esta oportunidad estaremos viendo, analizando el movimiento puritano que ha sellado a la humanidad con su influencia. Este movimiento se desarrolló bajo el contexto o el antecedente histórico de la Reforma Protestante, pero también de la Reforma de Calvino, de la influencia del teólogo francés y ginebrino Juan Calvino. Pero Juan Calvino pues afectó en la vida de un hombre llamado John Knox de Escocia, y se entiende que este hombre fue el fundador, el iniciador, se le cataloga como el sumo sacerdote del movimiento puritano. No se pierda la totalidad del programa de hoy, porque tenemos cosas edificantes para bien de su vida, de toda su familia y de toda la nación. Tres paladines de Dios al más alto nivel. Número 1, Lutero en Alemania, afectando a Alemania con sus pensamientos. Otro paladín de Dios, Calvino, que aun cuando era francés, donde afectó de manera significativa fue en Ginebra. Y algunos hablando acerca de Calvino dicen, bueno, Francia, ¿a quién debe destacar más? ¿A Calvino o a Napoleón? Dos grandes hombres de la historia. Y el otro paladín, desconocido por muchos, John Knox, en Escocia. Estuvo en Escocia, un hombre excepcional, y hablaremos acerca de él. El orden es el siguiente: las ideas de Lutero afectaron a Calvino y las ideas de Calvino afectaron a John Knox. La Iglesia Católica había establecido que el medio para llegar a Dios era a través del sacerdote o de la iglesia, de ahí las confesiones. Pero este movimiento puritano entendía que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, y que toda persona, como dice Hebreos, tiene acceso a la presencia del Padre. Al traducirse la Biblia, esto sacudió Inglaterra. La reina Isabel tembló, ¿verdad? Y se prohibió el que se leyera la Biblia en el idioma inglés, porque la iglesia entendía que solamente ella tenía la potestad o el derecho de enseñar la Biblia y de interpretar la palabra de Dios. María, la reina de los escoceses, dijo que le tenía más miedo a su predicación y a sus oraciones que a un regimiento de soldados. Y esto es bueno destacarlo con John Knox, porque hay personas que piensan que el hombre de Dios tiene que estar enajenado, que tiene que estar distanciado. Además de ser un influyente político en su nación, ¿verdad?, fue un gran predicador en su contexto. El episodio dramático, tétrico, en 1692, de la bruja de Salem, o de Salem, como se pueda decir. ¿Qué pasó allí? Simple y llanamente, un pastor que tenía ciertas dificultades con su congregación, había cierta presión, sus dos hijas comenzaron a convulsionar y a tener ciertas manifestaciones extrañas. Buscaron al médico y el médico dijo que estaban bien, que era un problema espiritual. Entonces se entendió que era brujería que le estaban echando a las dos jovencitas. Nada más hay que analizar la siembra de los reformadores y la siembra de los hombres que se centraron en la razón, y cuantificar simple y llanamente. Eso le ocurrió a los fariseos. Nosotros debemos de tener el pasado como un marco de referencia, pero hay que entender que el Espíritu de Dios sigue trabajando, sigue operando hoy en día. Bueno, seguimos aquí con la serie Una gota de veneno en un vaso de leche. Cómo influyen las doctrinas y el pensamiento en la conducta de los individuos. Algo que queremos observar con relación a la emancipación de los hombres. Los hombres solos no se emancipan, son los hombres movidos por las ideas. Y las ideas no duermen,
las doctrinas, las ideas, las enseñanzas, están ahí y son despertadas. Las ideas relacionadas con la verdad de Dios y las ideas o enseñanzas relacionadas también con el error. Dios tiene su economía. El enemigo, el adversario de Dios también tiene su economía. Cuando hablamos de economía, hablamos de procederes. Dios en su providencia, sin coartar la libertad humana, usa a sus agentes y con esa capacidad de escogencia, es decir, esa libertad que Dios le ha dado, ellos deciden el camino que deben seguir o trillar. Y cuando escogen el camino de Dios, fruto de esa gracia poderosa de Dios, repetimos, sin coartar esa libertad, entonces tenemos días buenos, días gloriosos. Cuando se invoca el nombre de Dios, cuando el nombre de Dios es invocado, cuando su palabra es proclamada. Pero así también la economía del adversario de Dios, los hombres que son usados por él, que son contrarios a Dios. Esa es la verdad que vemos en la historia de la humanidad. Dos líneas que no se juntan, la del bien y la del mal. Y esas líneas movidas por ideas, por enseñanzas y doctrinas. Y aquí estamos tratando de crear conciencia a aquellos que están dentro del campamento y a los que se encuentran fuera del campamento, de la trascendencia de las enseñanzas, de la trascendencia de las ideas. Bueno, en el siglo XV la humanidad retornó. Sí, retornó. ¿Y qué significa esto que retornó? Bueno, el pensamiento del hombre se fue a la Grecia antigua, al pensamiento greco-romano, Grecia y Roma, la Grecia de la sabiduría y la Roma del poder. Pero también aquellos hombres movidos por Dios retrocedieron, tuvieron que retroceder, volvieron al principio de la palabra de Dios. Los reformadores a las Sagradas Escrituras y los renacentistas a la razón. La idea antropocéntrica del Renacimiento fue el énfasis a la razón. Y la idea teocéntrica de los reformadores fue a las Escrituras. Es decir, que los renacentistas tenían un lema, sola razón. No queremos más que la razón. ¿Por qué? Bueno, porque había una iglesia que se entendía que tenía el derecho reservado de Dios, y no solamente el derecho reservado de Dios, sino el derecho reservado de las conciencias. ¡Wow! ¡Qué grande esto! El derecho reservado de las conciencias. Esa iglesia no quería que nadie pensara por su propia cuenta. Ella quería y pretendía dominar la conciencia de todo el mundo. Algo satánico, algo totalmente infernal. Y los hombres se emanciparon, o trataron de emanciparse, de esa iglesia y de esa religión y del islamismo también, ¿por qué no? Y los reformadores también entendían que pues debía haber una emancipación, pero en lugar de centrar esa emancipación en la razón humana, sin dejar de usar la razón humana, entendieron como sabio emanciparse con el uso de la verdad de Dios, es decir, de la Biblia. Y por eso tuvieron un lema. Y si seguimos ese lema, nos va a ir muy bien. Sola Escritura. Es decir, sola Escritura significa sola palabra de Dios. Como regla de fe, de conducta. Eso no quiere decir para nada que no seamos amantes de los saberes. Hoy tomamos cualquier literatura, pero toda literatura es sondeada a la luz de la palabra del Señor. Bueno, pues como dijo el líder romano Julio César, aunque se le atribuye esta frase también a otro gran hombre de la antigüedad, cuando digo gran hombre, destacado hombre, ¿verdad?, de la antigüedad. Al momento en que cruzaba el río Rubicón, Julio César dijo, la suerte está echada. Y así nosotros también decimos, la suerte está echada. ¿Y en qué sentido la suerte está echada? Bueno, que la sabiduría se justifique por sus resultados. Dos líneas. La línea del Renacimiento, con todas sus luces y sus sombras, sus consecuencias, y la Reforma. Y entendamos como Reforma no necesariamente una secta, sino una idea, una doctrina. La Reforma con su sola Escritura, la influencia de la palabra de Dios en el pensamiento del hombre. Bueno, tres paladines de Dios al más alto nivel.
Número uno, Lutero en Alemania, afectando a Alemania con sus pensamientos. Lutero sabía que la mejor manera de afectar a Alemania, Europa y el mundo era a través de las enseñanzas, y escribió Lutero. Bueno, lo primero que hizo fue traducir la Biblia del latín, ¿verdad?, al alemán convencional, el idioma de pueblo, de mercado, para que todo el mundo pudiera entender, sin rebajar las Sagradas Escrituras. Y hubo gran bendición en Alemania y en Europa. El otro paladín de Dios, Calvino, que aun cuando era francés, donde afectó de manera significativa fue en Ginebra. Y algunos hablando acerca de Calvino dicen, bueno, Francia, ¿a quién debe destacar más? ¿A Calvino o a Napoleón? Dos grandes hombres de la historia. Y el otro paladín, desconocido por muchos, John Knox, en Escocia. Estuvo en Escocia, un hombre excepcional, y hablaremos acerca de él. El orden es el siguiente: las ideas de Lutero afectaron a Calvino y las ideas de Calvino afectaron a John Knox. Pero fueron tres pensadores particulares, es decir, eran originales, uno no imitó al otro. Por eso Calvino tenía una idea acerca de la cena del Señor, una idea más definida, es decir, él veía los símbolos de la cena del Señor como símbolos, pero Lutero asumió un punto medio, ¿verdad?, entre lo que pensaba la Iglesia Católica y lo que pensaba, digámoslo así, Calvino. Y no estamos diciendo necesariamente que él conociera el punto de Calvino, pero es el punto medio en donde él le atribuye cierto poder místico a los elementos de la cena del Señor. Y Calvino dijo, no, son símbolos solamente que nos hablan acerca del cuerpo de Jesús y que nos hablan acerca de la sangre del Señor. Pero en todo esto, repito, lo que queremos destacar es, o repetimos, lo que queremos destacar es la originalidad de estos hombres, el respeto a la individualidad. Creo que falta mucho de esto hoy en día, sobre todo en las comunidades que profesan fe en Jesucristo. Respetar la individualidad, la identidad, el sello de cada uno de los líderes. Y como dice la Biblia en la carta a los Corintios, todo es vuestro. ¿Quién es Apolo? ¿Quién es Pablo? ¿Quién es Cefas? Son instrumentos de Dios. Uno sembró, el otro regó, pero el crecimiento lo da Dios, instrumentos en las manos de Dios. El movimiento puritano, que es el que nos interesa destacar, el movimiento puritano es el que nos interesa destacar, se desarrolló en la época de la reina Isabel. Un tiempo difícil, muy difícil, donde no había libertad religiosa, donde esa iglesia todavía seguía teniendo una influencia, quiero decir, esa nación todavía seguía teniendo una influencia de la Iglesia Católica, y por qué no, y esa iglesia también anglicana, esa iglesia anglicana tenía una influencia poderosa de la Iglesia Católica, seguían con la liturgia católica y tenían hegemonía, tenían poder, y no daban libertad de expresión, libertad de cultos, y ahí que se levantaron estos movimientos, entre ellos el movimiento puritano, para rebatir esto. El movimiento puritano presbiteriano, pero eran avasallados, eran atacados, ¿verdad? Se procuraba eliminarlo de manera contundente, definitiva. ¿Cuál era el énfasis de este movimiento puritano en este contexto histórico de monarquía? Bueno, la Biblia como la palabra de Dios. Starting a brand new nation under God's laws, electing leaders for themselves, men of character, and submitting themselves to the laws and principles that were right and true in the eyes of God. La Iglesia Católica había establecido que el medio para llegar a Dios era a través del sacerdote o de la iglesia, de ahí las confesiones. Pero este movimiento puritano entendía que solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre, y que toda persona, como dice Hebreos, tiene acceso a la presencia del Padre. Guardar un día a la semana. Ellos todavía continuaban con la idea del decálogo, de los 10 mandamientos. Entonces enfatizaban guardar el domingo, no el sábado, porque entendían que era el día del Señor, el día de la resurrección del Señor. Además de esto, enfatizaban la forma de gobierno congregacionalista, diferente,
¿verdad?, a como se estipulaba a través de una pirámide o jerarquía. Este movimiento fue llamado movimiento puritano, esencialmente porque trató de purificar la iglesia, ¿de qué? De la influencia católica. En lo relacionado con el poder civil, ¿qué pensaba el movimiento puritano? Bueno, creían que los gobernantes seculares eran y son responsables ante Dios de proteger y premiar la virtud y de castigar a los malhechores. Esto es importante observarlo, porque aquí vemos que los puritanos no se separaron de su contexto. En otras palabras, los puritanos entendían que debían de influenciar. Bueno, era una época especial, donde la religión estaba ligada al Estado o el Estado estaba ligado a la religión, lo que hacía precisamente aquel jerarca de la iglesia anglicana o de la iglesia católica, pues influenciaba en el rey. Y a veces encontramos ideas en gobernantes, en reyes, donde procuraban conductas, ¿verdad? Ideas y conductas. No solamente tener el poder político, sino también el poder religioso, ambas cosas, porque ese poder religioso influenciaba en las decisiones de estados. ¿Cuál es la idea que hoy tenemos con relación al gobierno y al Estado? Bueno, por un lado, algunos entienden que debe haber una demarcación definitiva, es decir, que la religión no debe influenciar al Estado, que no deben meterse los creyentes en política, ni en asuntos de Estado. Hay otra idea que entiende que no, que se debe de influenciar. Ahora, ¿qué dice Dios en su palabra? Bueno, me parece que lo que dice la palabra, además de pertinente, nos da luz. Dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y que mientras estamos en el mundo, somos luz del mundo y sal de la tierra. Y el Señor dice, mi reino no es de este mundo. Dándonos a entender, por un lado, bueno, que no debemos apegarnos a las cosas de esta vida. Pero por otro lado, también diciéndonos que aunque no somos del mundo, estamos en el mundo. Es decir, nos debemos. Por ejemplo, en este momento yo estoy hablando de la verdad de Dios, porque hay libertad de culto en esta nación. ¿Favorece esto al evangelio? Claro que sí. Dice la Biblia que debemos de orar por todos los hombres, por los que están en eminencia. ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente, porque esta es la voluntad de Dios. ¿La voluntad de Dios es la persecución? ¿O que se coarten las libertades? No, la libertad de Dios es que, la voluntad de Dios es que vivamos quieta y reposadamente. Esa es la voluntad de Dios, que vivamos quieta y reposadamente. En ese sentido, si podemos influenciar para que esto sea así, maravilloso. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, salando nuestras comunidades, influenciando, dando el conocimiento, motivando. Y si podemos influenciar también a las autoridades, maravilloso. Y si se pueden adherir a la fe cristiana políticos, y esos políticos pueden cambiar su forma de pensar para no buscar en el Estado el bien propio, sino el bien común, aunque sean el hazme reír de muchos, para que actúen con justicia los jueces que se convierten, ¿verdad? Porque lo que se está dando hoy en día es que tenemos precisamente en las comunidades cristianas funcionarios del Estado, personas que están en la política, personas que son jueces, etcétera, y el comportamiento en muchos de los casos no refleja lo que Dios dice en su palabra. Entonces, algo está pasando. Es el secularismo. Porque usted puede ir a una comunidad cristiana, bueno, y tener la vestimenta de cristiano, y cuando se va a sus funciones, ser igual que los demás, tener un pensamiento secular. Y lo he observado y lo he visto en personas que están en funciones importantes en el Estado, que se quitan la vestidura cristiana cuando salen del templo o de la iglesia, pero cuando van a sus curules, cuando van a sus lugares, digamos, de decisiones importantes para el bien común, se olvidan de la fe, se olvidan de lo que recibieron, de la enseñanza que le dieron, si le dieron algún tipo de enseñanza relacionada con la verdad de Dios. Lo que estamos diciendo es que hay muchas maneras de influenciar. ¿Debe la iglesia meterse en política? Como tal, jamás. La iglesia no está llamada como tal, como iglesia,
ahora los creyentes son libres para hacerlo. Estos puritanos eran hijos de su tiempo, había una persecución terrible, le prohibían su fe, pensaban hasta sacarlo del territorio inglés y aquellas islas que pertenecían precisamente a los británicos. Esto fue duro. De ahí es que algunos deciden emigrar y salir. Y ya hablaremos acerca de esto, de estas emigraciones, de esta salida de Inglaterra a un nuevo mundo, América, ¿verdad? A Norteamérica. Fue el tiempo de los grandes descubrimientos. Colón, por un lado, ya había descubierto América, pero ahora estas personas se aventuraban a un viaje sin retorno, sin regreso, aunque ya habían personas que lo habían hecho, pero bajo otras motivaciones. En este sentido, un grupo de creyentes fieles salen bajo una motivación espiritual y religiosa, y ellos entendían que estaban en el contexto o en el marco de la voluntad del Señor. Nos referimos a los puritanos. No se pierda, por favor, la totalidad del programa de hoy, porque seguiremos hablando acerca de este tema, de cómo las ideas puritanas influyeron en estos pioneros que fueron a habitar estas tierras inhóspitas y cómo lograron sobrevivir y formar una comunidad que hoy en día es una comunidad de millones de habitantes en Norteamérica. Se dice que el 10% de los que viven en los Estados Unidos son ascendientes de esta embarcación, de estos que se metieron, se introdujeron en esta embarcación, 100 personas apenas, ¿verdad? Y sobrevivieron solamente 50. Es un avance de lo que viene después de esta pausa.